desarrollaremos una retroalimentación del contenido que va a ser evaluado en la parcial de la semana que viene. Primeramente, daremos una breve introducción acerca de los tejidos fundamentales. Los tejidos fundamentales son cuatro, que es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial tiene como función la absorción, revestimiento, secreción y sensorial. Pero los definimos como es un tejido, primeramente recordar, es un tejido fundamental, es un tejido avascular que reviste la superficie corporal, las cavidades internas y forma a las glándulas. Sus principales características del tejido epitelial es avascular, por lo tanto no presenta vasos sanguíneos, necesita una nutrición por otro tejido fundamental que es el tejido conectivo. Hay una escasez de material intercelular entre las células que conforman al tejido epitelial. Las células pueden tener distintas formas, tanto es así que el tejido epitelial lo podemos clasificar de acuerdo a la forma que presentan las células. Existe una estrecha unión entre células con otras células y siempre un tejido epitelial va a descansar sobre una membrana basal. La clasificación de tejido epitelial podemos clasificarla de acuerdo, primeramente, al número de capas, que si presenta una sola camada de células, lo vamos a definir como simple. Cuando existe más de una célula formando el epitelio, lo vamos a definir como estratificado. Dentro de esta clasificación tenemos a un epitelio plano simple o un epitelio simple plano, cuando las células van a tener una forma aplanada. ¿Y en qué sitios normalmente vamos a encontrar al tejido epitelial plano simple? En aquellos lugares en donde necesitamos intercambio, por ejemplo, un intercambio gaseoso, como ocurre en el alveolo pulmonar. Otros sitios o ubicaciones donde vamos a encontrar el tejido epitelial o epitelio plano simple es, por ejemplo, en el endotelio, en las cavidades del organismo como el mesotelio. Luego tenemos el epitelio cúbico simple, en donde las células tienen forma de cubo. No hay un predominio, ni es más ancho ni más alto, o sea que todos los lados son iguales. En el centro vamos a encontrar al núcleo de la célula y el tejido epitelial o el epitelio cúbico simple. ¿Cuáles son los sitios o lugares en donde vamos a encontrar formando el folículo tiroideo a los túbulos renales? ¿Cuál es su función principal? Actúa de barrera, absorción y secreción. Luego tenemos al epitelio cilíndrico simple, en donde vamos a ver una sola camada de célula, en donde la altura predomina sobre la anchura o lo ancho de la célula y tiene como característica que el núcleo de las células siempre se encuentran en la región basal. ¿En qué sitio vamos a encontrar el epitelio cilíndrico simple? Vamos a encontrar en el estómago, en el intestino delgado, en la vesícula biliar. ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, secreción, absorción y también tenemos secreción y absorción, ¿verdad? El pseudoestratificado, pseudo significa falso y su característica es que las células es en realidad un epitelio simple, solo que las células tienen distintas alturas y algunas de las células no van a alcanzar la luz. ¿En dónde podemos encontrar ese epitelio pseudoestratificado? Lo vamos a encontrar en el sistema respiratorio, en la tráquea, vamos a encontrar en la tráquea, también encontraremos en el árbol bronquial, en el conducto deferente y el conducto eferente del epididio. Dentro de sus funciones tenemos la absorción, conducción, secreción. Luego tenemos el epitelio plano estratificado, que tiene varias camadas de células y la última camada es bien plana, ¿verdad? Es plana, por ello es que tiene un epitelio, se denomina epitelio plano estratificado.
A su vez, el plano estratificado puede presentar queratina o puede no tener queratina. ¿Cuáles son los lugares donde podemos encontrar un epitelio plano estratificado? Podemos encontrar en la epidermis, en la cavidad bucal, en el esófago, que es el ejemplo en donde no encontramos un epitelio estratificado plano sin, o sea, es un epitelio estratificado plano sin queratina, así como la vagina también. Tenemos que actúa como una barrera y protección. Dentro del otro epitelio que tenemos que tener en cuenta es el epitelio de transición. En el epitelio de transición es un epitelio estratificado, pero cuyas células más superficiales tienen una forma de cúpula o una forma poliédrica o una forma en sombrilla. Tiene la característica del epitelio de transición de que cuando la vejiga, por ejemplo, se encuentra distendida o se encuentra llena, las células tienen una forma plana. En cambio, cuando la vejiga está vacía, tiene una forma cúbica. ¿En dónde vamos a encontrar ese epitelio de transición? En los cálices renales, en las uréteres, en la vejiga y en la uretra. Bueno, aquí vemos al epitelio plano simple, como lo habíamos dicho en un principio. Las células, primeramente lo que tenemos que observar es la luz. Luego tenemos que observar la forma que tiene mi célula. Si es que la célula, cuál es el predominio, o sea, si existe algún predominio de uno de sus lados. En este caso vemos que es más ancho que alto, entonces es un epitelio plano simple. ¿En qué sitio podemos encontrar al epitelio plano simple? Bueno, lo encontraremos en el endotelio de los vasos sanguíneos, o sea, en el epitelio plano simple, los vasos sanguíneos y también los linfáticos, en las arterias, en las venas, en los arteriolas y en los capilares tenemos un epitelio plano simple. Vamos a ver de que en la cápsula de Bowman, en su hoja parietal, ustedes pueden observar que las células son células alargadas, ¿verdad? Son células aplanadas y que en el centro también encontramos a su núcleo. En otro sitio donde podemos encontrar es en el mesotelio formando a la serosa. Acá vemos formando el endotelio de los vasos sanguíneos. También en el alveolo pulmonar formando un epitelio plano simple en el alveolo pulmonar. Acá también observamos en el alveolo pulmonar epitelio plano simple. El siguiente epitelio es un epitelio cúbico simple en donde en el cúbico simple no existe un predominio de los lados. Vamos a ver que el epitelio simple cúbico o cúbico simple tenemos de que tienen una forma cúbica las células, existe una sola cama de células y vamos a ver en el centro al núcleo. En esta imagen tenemos al folículo tiroideo en donde estamos observando de que justamente está siendo rodeado por un epitelio y el epitelio es simple cúbico. Vemos esta una sola camada de células y estas células vemos qué forma presenta. Bueno, no tiene predominio de altura, no tiene predominio de anchura, sino que sus lados son iguales, entonces es un epitelio cúbico simple. Acá hay una imagen representativa de un epitelio simple cúbico. Acá vemos a la célula cúbica también y vemos una sola camada de células. En otra imagen aquí estamos observando de que tiene un epitelio también cúbico simple, ¿verdad? En donde acá vemos de que existe una sola camada de célula y que la forma de la célula tiene una forma cúbica. El siguiente epitelio es el epitelio cilíndrico simple. Acá sí existe un predominio de uno de los lados, que es justamente la altura predomina sobre la anchura. Vamos en esta imagen, la característica siempre, la característica en esta imagen es representativa, es que los núcleos siempre se encuentran en la región basal de la célula. Sí, para recordar, la célula tiene una región apical, que es la que está relacionada con la luz.
apical de ápice, una región lateral que entra en contacto con las células contiguas o células vecinas, y una región basal que es la que va a descansar justamente sobre la membrana basal. En esta imagen podemos ver nuevamente un epitelio cilíndrico simple en donde las células son más altas que anchas. Vemos su núcleo también en la membrana, o sea, cercana a la membrana basal, en la región basal. Por debajo vemos que hay un tejido conectivo laxo. Lo mismo en esta imagen, estamos observando de que esto es la luz. Acá observamos epitelio, delimitamos desde aquí hasta aquí es epitelio. Permite observar que las células están muy juntas, hay escaso espacio intercelular, contraria a estas células que estamos viendo por debajo, en donde las células se encuentran más separadas. El siguiente epitelio es el epitelio pseudoestratificado. Como dijimos, vamos a encontrarla en las vías respiratorias, en el sistema respiratorio. Vemos que las células hay una sola camada de células y las células tienen distintas alturas. Vemos de que pueden estar acompañados por especializaciones apicales, como es el caso aquí, que son los cilios. Vemos de que todas las células, todas ellas descansan sobre la membrana basal, pero no todas alcanzan a la región apical. Las células o el epitelio cilíndrico pseudoestratificado suele estar asociado con células caliciformes por el lugar o el sitio en donde se encuentran ubicados. En esta imagen es muy representativa porque nos impresiona de como si fuese un epitelio estratificado, pero no lo es. En realidad el pseudoestratificado es un epitelio simple, solamente de que las células tienen distintas alturas. Acá vemos en unos bronquios, ¿verdad?, al epitelio pseudoestratificado, y aquí vemos en el epididimo también a un epitelio pseudoestratificado. Tenemos siguiente al epitelio estratificado plano. Como habíamos dicho, puede ser un plano queratinizado, un plano no queratinizado. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la camada de células. Cuando vemos que existen varias camadas de células, es un epitelio estratificado. Lo que tenemos que fijarnos cuál es la determinación o la nomenclatura que le vamos a brindar es de acuerdo a la capa más superficial que presenta. Y si tiene una forma plana, es un epitelio estratificado plano. En esta imagen estamos viendo un epitelio estratificado plano con queratina. Esta estructura aquí que estamos observando aquí por encima es un epitelio estratificado plano con queratina. El epitelio de transición es un epitelio estratificado, pero como ya lo dijimos, tienen la última camada de células, tiene una forma de cúpula o una forma en sombrilla o en una forma poliédrica. Pero el epitelio de transición, también denominado urotelio, es un epitelio estratificado. En esta imagen nos representan también para que vean de que existe un epitelio estratificado que pueden tener 2 a 3 camadas de células, como también está representada aquí. Y acá vemos que tiene sus células más superficiales, tienen una forma ya de cúpula. Esta es una imagen en donde sí se puede observar la forma de cúpula, forma en sombrilla o la poliédrica que pueden ser las células superficiales. Recordando nada más de que las glándulas también tienen un origen del tejido epitelial y que las glándulas las podemos clasificar como glándulas exócrinas y endócrinas. Las endócrinas son aquellas glándulas que van a secretar su contenido hacia los vasos sanguíneos o al tejido conectivo. Las glándulas exócrinas, en cambio, ellas van a liberar su producto de secreción hacia los conductos. De las glándulas exócrinas, recordar que las glándulas exócrinas presentan una estructura que es la unidad estructural que se denomina adenómero.
Dentro del adenómero está formado entonces por un acino y un conducto. Los acinos pueden ser, ¿qué son los acinos? Son un conjunto de células secretoras. Los acinos pueden ser serosos, cuando su producto de secreción es justamente seroso, mucosos, cuando su producto de secreción es mucus, y los acinos mixtos es cuando tenemos células serosas y tenemos células, o sea, células mucosas y tenemos células serosas, en donde vamos a ver esas medialunas que citábamos anteriormente, que son las medialunas de Januzzi. Aquí tenemos al acino y luego vamos a ver que a partir del acino va a surgir el conducto intercalar y luego del conducto intercalar ya tenemos al conducto estriado. Acá estamos observando los acinos que son acinos mucosos, serosos y acinos mixtos, ¿verdad? Acinos mucosos, acinos serosos y acinos mixtos, y por el artefacto vamos a ver esa semiluna de Januzzi. En esta imagen estamos viendo a las glándulas. Tenemos primeramente a la glándula parótida, en donde vemos que solamente presentan acinos serosos. En esta parte estamos observando que tiene una gran cantidad también de adipocitos de tipo unilocular. La siguiente imagen estamos observando que aquí hay acinos de tipo mucosos, hay acinos también mixtos, en donde observamos una mayor cantidad de acinos mucosos, por lo tanto es una glándula sublingual. En esta imagen estamos viendo acinos serosos, aquí estos son acinos serosos y aquí vemos acinos mucosos. Como estamos observando en esta imagen, hay un predominio de acinos serosos, por lo tanto es una glándula submaxilar. El siguiente apartado es acerca del tejido conectivo. Bueno, el tejido conectivo tiene varias funciones y es de acuerdo al tipo de tejido conectivo que vayamos a ir hablando. Primeramente, es un tejido fundamental y es sumamente importante recordar. Es bastante vascularizado y lo podemos clasificar de la siguiente manera. Se clasifica como un tejido conectivo embrionario, tejido conectivo del adulto o tejido conectivo especializado también. Tenemos lo siguiente, que el tejido conectivo también puede ser como tejido conjuntivo, como se encuentra en nuestro libro. Dentro del tejido conectivo embrionario vamos a ver que se vuelve a clasificar en mucoso y tenemos al mesenquimatoso, Luego, dentro del tejido conectivo del adulto tenemos al laxo y luego al denso, que se vuelve a clasificar en denso regular y denso irregular. Y luego tenemos al tejido conectivo especializado, que se clasifica nuevamente en tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo y tejido adiposo. Tenemos que tener en cuenta que el tejido conectivo está formado por una matriz extracelular y un grupo de células. Dentro de la matriz extracelular tenemos que se le vuelva a dividir en fibras y en la sustancia fundamental. Las fibras pueden ser de colágeno, elastinas y también las fibras reticulares o fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Luego tenemos a la sustancia fundamental, que son los glicosaminoglucanos, los protoglucanos. Y tenemos a las células. Las células pueden ser fijas y pueden ser móviles o transitorias. Las fijas son aquellas que se encuentran dentro del tejido y no se mueven de allí. Dentro de ellas tenemos a las fibroblastos, que es la responsable de la secreción de la matriz extracelular, que es una célula alargada, fusiforme, ¿verdad? Y luego tenemos a los macrófagos, que son células fagocíticas, a los mastocitos y a las células madre. Luego tenemos a las móviles, que normalmente son células del sistema inmunitario, que tenemos a los linfocitos, a los plasmocitos, que se originan a partir de los linfocitos B, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Hablaremos del tejido conectivo del adulto. El tejido conectivo del adulto tenemos de que el primero del que hablaremos es el tejido conectivo laxo.
Su característica histológica principal es que presentan muchas células. Las fibras de colágeno en el tejido conectivo se encuentran desordenados y hay una abundante sustancia fundamental. El tejido conectivo laxo, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar siempre por debajo de los epitelios. Por debajo del epitelio vamos a encontrar a tejido conectivo laxo. En esta imagen estamos viendo de que hay un epitelio estratificado plano y por debajo inmediatamente vamos a encontrar entonces un tejido conectivo laxo. En esta imagen lo mismo, estamos viendo aquí hay un epitelio y aquí hay un tejido conectivo laxo. ¿Por qué decimos que es laxo? Miren la cantidad de células que presenta, es justamente su característica es que hay muchas células. Recordar que a diferencia de lo que ocurre en el tejido epitelial, en el tejido conectivo las células están separadas, muy separadas. Entonces, tejido conectivo laxo, su característica es que presentan muchas células, las fibras son desordenadas y presentan abundante sustancia fundamental. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar debajo de los epitelios, rodeando a los vasos sanguíneos y también a las glándulas. En esta imagen observamos acá que estamos rodeados justamente a las glándulas y aquí estamos viendo también, este es un epitelio glandular y le rodea a las glándulas de este tejido conectivo, es laxo. Miren la cantidad de células que presentan este tejido conectivo laxo. El siguiente es el tejido conectivo denso regular. Su característica es que normalmente justamente las células y las fibras son muy ordenadas. Lo vamos a encontrar sobre todo en tendones, al tejido conectivo denso regular, a las aponeurosis también encontraremos tejido conectivo denso regular. El siguiente es el tejido conectivo denso irregular, que a diferencia del regular, que las fibras son ordenadas, están organizadas perfectamente, en el irregular tiene varias, o sea, abundantes fibras y están organizadas de manera irregular y hay una escasa de células, existe una escasez de células. ¿En dónde encontraremos al tejido conectivo denso irregular? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la submucosa de los órganos del tubo digestivo. En esta imagen podemos observar acá hay un epitelio. Acá vemos que el epitelio es estratificado plano con queratina. Luego de ese epitelio hay un tejido conectivo laxo y por debajo de ese tejido conectivo laxo se encuentra un tejido conectivo denso irregular. Acá ya vemos que hay más fibras, están todas desordenadas y vemos alguna que otra célula en menor cantidad comparando el tejido conectivo laxo que tenemos aquí encima. Esta es una lámina histológica de piel en donde acá nos demuestra la dermis papilar y acá a la dermis reticular, que es donde el sitio donde vamos a encontrar tejido conectivo denso irregular. Esta otra imagen en donde vemos a un órgano del tubo digestivo, al yeyuno, en donde observamos en la submucosa también encontramos tejido conectivo denso irregular. Ahora hablaremos brevemente acerca de los tejidos conectivos especializados. Tenemos que el tejido cartilaginoso tenemos tres tipos: al hialino, que justamente hialino proviene de la palabra hialo, significa vidrio, cuya característica principal del cartílago hialino es de que la homogeneidad de su matriz extracelular. Recordar de que el tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especializado, por lo tanto presenta células y matriz extracelular. Su cartílago, o sea, el cartílago hialino tiene una característica de que tiende a la calcificación, presenta pericondrio y sus células se denominan condrocitos y condroblastos. Los condrocitos se encuentran ubicados en lagunas. Lagunas son los sitios o lugares en donde vamos a encontrar al tejido cartilaginoso, o sea, a los condrocitos en el tejido cartilaginoso. Luego tenemos al tejido, el cartílago y elástico, en donde vamos a encontrar en el pabellón auricular,
Por ejemplo, en la epiglotis, aquí vemos en comparación con el cartílago hialino una mayor celularidad en donde la característica es de que en la matriz extracelular del cartílago elástico encontraremos fibras elásticas que tienen un aspecto en tirabuzón. No se calcifican, por ejemplo, el pabellón auricular nunca no se calcifica, presenta pericondrios y vamos a encontrar condrocitos y condroblastos. Condrocitos y condroblastos. El siguiente es el cartílago fibroso en donde presenta una calcificación, no presenta pericondrios y encontramos condrocitos y fibroblastos. ¿Por qué? Porque justamente el tejido, el cartílago fibroso es la conjunción de tejido cartílago hialino y tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso. El siguiente es el tejido óseo, que es otro tejido conectivo especializado, en donde el tejido óseo vamos a ver de que tenemos el tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto tiene un aspecto como si fuese una tabla, está organizado en forma de láminas, tiene una unidad estructural y funcional que se denomina sistema de Haber. El sistema de Haber está constituido por un conducto, que es el conducto de Haber, por donde pasa vasos sanguíneos y nervios. Y tenemos a las laminillas concéntricas. Estas laminillas concéntricas. En las laminillas concéntricas encontraremos a unas células que son los ostocitos, que tienen unas prolongaciones y que se comunican con otra célula mediante esas prolongaciones justamente. También tenemos dentro del tejido óseo compacto, vamos a ver de que tenemos a las células, unas células que son las osteoclastos, que son células más grandes y son polinuclear. En esta imagen podemos observar al conducto de Haber, podemos encontrar a las laminillas concéntricas y podemos observar también a las laminillas en donde observamos los canalículos. Acá vemos las prolongaciones que presentan justamente nuestros osteocitos. En esta imagen estamos viendo al sistema de Haber o el conducto del sistema de Haber o la osteona. Acá vemos al conducto de Haber. Aquí estamos viendo a los osteocitos que están ubicados en las lagunas. Y acá vemos la matriz. Recordar una vez más que el tejido óseo, así como el tejido cartilaginoso, son tejidos conectivos especializados, por lo tanto están constituidos por células y matriz extracelular. El siguiente es el tejido óseo esponjoso, que normalmente o trabecular, que tienen unos espacios justamente en donde albergan, normalmente vamos a encontrar médula ósea. Acá vamos al osteocito, el osteocitos, y podemos observar osteoblastos también. El siguiente tejido es el tejido sanguíneo, también es un tejido conectivo especializado. El tejido sanguíneo es el que tiene diversas funciones como la nutrición a nuestras células, llevan oxígeno o transporta oxígeno. El tejido sanguíneo permite ese intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, lleva hormonas, tiene varias funciones el tejido sanguíneo. Está constituido es un tejido conectivo especializado, pero es líquido, es un líquido viscoso. Está constituido por elementos formes, o que son las células, y tenemos al plasma, que es el líquido. Dentro de las células tenemos a los eritrocitos o los glóbulos rojos, y los clasificamos en leucocitos, y los leucocitos se vuelven a clasificar en granulocitos y agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Y dentro de los agranulocitos tenemos a los monocitos y a los linfocitos. Y tenemos a los trombocitos o las plaquetas, que en realidad son ya productos de los megacariocitos.
El granulocito neutrófilo es una célula, o sea, es una célula que tiene función fagocítica, tiene característica de que su núcleo es polimorfo, que significa que su núcleo puede tener distintas formas, o sea, pueden tener dos o tres lóbulos, dos a cuatro lóbulos en realidad, un neutrófilo maduro. Entonces pueden tener dos a cuatro lóbulos su núcleo. El núcleo del neutrófilo puede tener de 2 a 4 lóbulos. Esto es muy importante a tener en cuenta porque también el neutrófilo se denomina polimorfo nuclear neutrófilo. ¿Por qué poli, muchas, morfo, forma, nuclear? El núcleo tiene diversas formas. No significa de ninguna manera de que tengan varios núcleos, solamente que presentan varias formas ese núcleo. La característica es que su citoplasma no se tiñe, o sea, hay una ausencia de tinción, por eso se denomina neutrófilos. Los más abundantes, están presentes sobre todo en infecciones bacterianas. El siguiente granulocito es el eosinófilo. La característica del eosinófilo es de que su núcleo es bilobulado y su citoplasma se tiñe bastante con eosina, por ello justamente su nombre es el eosinófilo. La eosina es un colorante que es un colorante ácido, pero que tiñe estructuras básicas como las que vamos a observar en el citoplasma. Bueno, el citoplasma en realidad lo que se encuentran de los leucocitos son los gránulos que se tiñen con eosina. Luego tenemos al basófilo. El basófilo tiene un núcleo tiene un núcleo arriñonado, pero no se observa porque sus gránulos tienen una afinidad para teñirse con colorantes como la hematoxilina y entonces tiene un aspecto ya más básico, ¿verdad? Más lilás. El basófilo es el que tenemos en menor cantidad en sangre de los leucocitos. Algo importante de los eosinófilos es que los eosinófilos están relacionados con enfermedades parasitarias y también procesos alérgicos a tener en cuenta. Tenemos luego al granulocito, que es el monocito, que tiene es una célula bastante grande, circulante. Recuerden que una vez que salen de la médula ósea, ellos circulan aproximadamente un tiempo determinado entre 24 horas y luego van hacia nuestros tejidos y se convierten en macrófagos. Los monocitos tienen un núcleo bien arriñonado, tiene una escotadura bastante prominente en comparación con la de los linfocitos. Esa es una de sus características. Tiene un tamaño bastante grande y tenemos de que los granulocitos o los monocitos se van a convertir en macrófagos de nuestros tejidos. Luego tenemos al macrófago, de que uno de los ejemplos es el osteoclasto, que es polinuclear. Luego tenemos a la célula de Kupffer, que lo encontramos justamente dentro de los sinusoides hepáticos, tiene función fagocítica también. También tenemos a los linfocitos. Los linfocitos tienen características de que tienen un núcleo prominente y hay escaso citoplasma. Los linfocitos lo podemos clasificar nuevamente en el linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killers. En microscopía óptica es muy difícil distinguir entre un linfocito B, un linfocito T o un linfocito natural killer. Sabemos que es linfocito porque tiene un núcleo bastante prominente y tiene escaso citoplasma. Luego tenemos a las plaquetas o trombocitos, que son en realidad, ellos ya eh, son solamente recesos del megacariocito, son estas estructuras bastante pequeñas, son las plaquetas que vamos a observar normalmente en un frotis sanguíneo. Aquí hay un pequeño esquema acerca del tejido sanguíneo, de sus elementos formes, de cuáles son sus características, cuáles son las funciones de cada uno de ellos, cómo podemos tener en cuenta los linfocitos B, los linfocitos T, cuáles son las funciones de las plaquetas también. Otro tejido fundamental es el tejido nervioso,
que vamos a ver que está constituida por células, que son las neuronas las principales, y luego tenemos a las células de la glía. Tenemos que tener en cuenta de que la función del tejido nervioso es comunicar, es una red de comunicación que dirige funciones vitales como la de respirar, la de incluso también la de pensar. Gracias a este sistema es que pensamos, y mantiene un equilibrio interno del cuerpo. Permite relacionarnos el ambiente con el ambiente que nos rodea. Bueno, entonces en las células tenemos a las neuronas y a la neuroglía o la glía o las células de sostén. Dentro de las neuronas la podemos clasificar de acuerdo a su función, que son sensitivas, interneuronas o neuronas motoras, pero también podemos clasificar de forma anatómica, que pueden ser unipolares o pseudo-unipolares, como nos dice nuestro libro, bipolares y multipolares. Las bipolares, por ejemplo, son las neuronas de que tienen una sola dendrita y un solo axón. Las multipolares es que sus dendritas son varias y tenemos un solo axón. Las unipolares o pseudo-unipolares son aquellas de que a partir del soma de la neurona emerge y se forman un axón, ¿verdad? Que se dirige hacia dos sentidos. Esta bipolar, las neuronas bipolares encontramos en órganos de los sentidos. Y luego tenemos a las neuronas que se comunican. La comunicación de una neurona con otra se denomina sinapsis. Y las sinapsis pueden ser eléctricas o pueden ser químicas. Tenemos a las células de la glía, que se clasifican nuevamente si son. Su función es justamente dar soporte a las neuronas, y vamos a ver de qué se clasifican, si son de la glía central o la glía periférica. De la glía central vamos a ver que son los oligodendrocitos, tenemos a la microglía, tenemos a los ependimocitos, que son porque forman parte de la glía central. Tenemos a los oligodendrocitos, microglía, ependimocitos, y tenemos a los astrocitos, que son los astrocitos, otra vez forman la barrera hematoencefálica. Y tenemos también a las de la glía periférica, que son las células de Schwann, que son las que producen la vaina de mielina, y tenemos a las células satélites, que lo vamos a encontrar en los ganglios. Acá podemos observar algunas neuronas que presentan sus axones, y acá también unas neuronas, y podemos ver unos cuerpos de Nils. Aquí cuerpos de Nils, que serán los rímeros de retículo endoplásmico rugoso. El siguiente tejido es el tejido muscular. El tejido muscular tiene a su cargo el movimiento del cuerpo, los cambios en el tamaño y la forma de los órganos internos. El tejido muscular lo clasifica nuestro libro en tejido liso y estriado, y el estriado se vuelve a clasificar en esquelético, en visceral y en cardíaco. El músculo liso tiene como características que sus células son alargadas y tiene un núcleo central y no presenta estriaciones. Normalmente lo encontramos en las vísceras, como por ejemplo lo vamos a encontrar formando el muscular externa del estómago, del esófago. Encontramos músculo liso. El músculo estriado presenta estriaciones. Tenemos el músculo estriado esquelético, que al igual que visceral tiene las mismas características histológicas, a diferencia que el esquelético lo vamos a encontrar insertado en los huesos, y el visceral formando vísceras, como por ejemplo en la lengua y en algunas regiones del esófago. Y tenemos al cardíaco, que es el que va a formar el miocardio. Del esquelético lo que podemos decir es que presenta estriaciones transversales y tiene núcleo periférico. Y el esquelético del visceral es polinuclear. El cardíaco, en cambio, vamos a ver que hay unas uniones que vamos a mirar justamente en estas láminas, y tiene núcleo central, al igual que en el músculo liso, pero en el músculo liso no hay estriaciones, y en el estriado cardíaco sí presenta estriaciones. En esta imagen vemos al músculo estriado esquelético, en donde se observan unas estriaciones y se pueden observar los núcleos que se encuentran en la periferia. En el músculo estriado cardíaco vemos al núcleo central, y aquí vemos a los discos intercalares.
El músculo liso también observamos núcleos centrales, pero no observamos las estriaciones. El tejido muscular liso, aquí como ustedes pueden ver, núcleo central sin estriaciones. Acá vemos al músculo con un corte transversal y músculo central, el núcleo central, y aquí también un núcleo central. El músculo estriado esquelético se observan sus estriaciones, sus núcleos periféricos, y recordar que es polinuclear. El estriado cardíaco, que presentan los discos intercalares como si fueran, tienen como una forma de Y. El músculo estriado visceral, que vamos a encontrar en la porción superior del esófago, y también vamos a encontrar en la lengua, por ejemplo. Aquí en la lengua vemos músculo estriado visceral. Bueno, entonces terminamos eh, la clase de la retroalimentación. Vamos a pasar a observar, tiene un ejercicio de láminas histológicas, y a las 10 de la mañana vamos a hacer nuestra aclaración de dudas. Muchas gracias.